Buenos días, soy Kevin Olp del Distrito de Control de la Calidad del Aire de la zona de la Bahía y vamos a hablar de las injusticias raciales y la segregación de vivienda y nuestro papel a nivel estatal y local que han llevado a en políticas que han llevado a disparidades generacionales. También escucharemos anécdotas de líderes en justicia ambiental en las secciones, subgrupos y en paneles para escuchar sus increíbles historias y los pasos que han tomado que han llevado a verdaderos cambios. Asimismo, quiero agradecer a todos y todas ustedes por acompañarnos el día de hoy. Sabemos que tienen días muy ocupados. Tenemos personas de 4 países, más de 25 ciudades registrados, así que les trataremos de compartir algo verdaderamente especial. Quiero recordarles además tener el programa o el recordatorio a la mano para la siguiente parte del seminario después de la presentación inicial. Ahí aparecen los enlaces para poderse sumar a una de las 9 sesiones en subgrupo donde escucharán de líderes de justicia ambiental en el estado de California. Por último, reconozco que habrá lenguaje difícil por la dolorosa y oscura historia de injusticia racial y ambiental en los Estados Unidos. Entendemos que tal vez cierta gente se siente incómoda, pero es importante enfrentar toda la historia de los Estados Unidos como contexto para entender por qué es como es hoy en día. Bien, para iniciar, solo quería compartir un poquito de antecedentes sobre el principio del proyecto de contaminación y prejuicio. En 2014, en la Agencia de Protección Ambiental del Estado de California, estábamos llevando a cabo una iniciativa de justicia ambiental en Stockton. Y las comunidades quisieron centrarse en las comunidades del sur y este de Stockton que sufrían de segregación en vivienda, donde había mayor concentración de industria, descargas ilícitas y otros problemas ambientales. Nos compartieron este mapa de segregación en vivienda creado en 1936 en Stockton. Y al verlo, nos ilustra las injusticias ambientales que existen en el entorno antropogénico construido. Estas son zonas industriales alrededor de las comunidades en rojo, que son los únicos lugares donde se les permitía vivir a personas de tez de color en aquel entonces. También verán que estas comunidades están divididas por autopistas y líneas ferroviarias precisamente para asegurar estas comunidades. También encontramos documentos históricos que nos hablan de las inequidades históricas en la ciudad. Áreas para comunidades afluentes eran zonas álgidas donde tenían centros de transporte, excelentes escuelas, comercio, áreas recreativas para personas más acaudaladas y había restricciones raciales para, entre comillas, proteger infiltración de elementos raciales indeseables. Por último, al leer los formatos en las comunidades segregadas, vimos que no tenían buen drenaje sanitario, rodeadas de zonas industriales. Algunos lugares estaban infestados, según ellos, por influencias subrraciales. Y uno de ellos indica que era una molestia a la gente de tez de color, tanto como la contaminación. Aquí concluyen, por ejemplo, que en esta zona, después de describir a los grupos raciales, debería transformarse en una sección industrial o empresarial y deshacerse de la gente. Al compartir los datos de la herramienta Cal Enviro Screen, que analiza la carga de contaminación y vulnerabilidades de la comunidad, los pusimos como capa sobre los mapas históricos de segregación en vivienda y descubrimos que en muchas de estas colonias segregadas estaban en el percentil 99 de carga de contaminación. Y las zonas que históricamente eran solo para blancos tenían percentiles menores. Como podemos ver en sitios de saneamiento de residuos peligrosos, las zonas segregadas estaban en el percentil 99 y aquellas que eran de personas más caudaladas de tez blanca estaban en el percentil de 1%. Asimismo, en cuanto a partículas de diésel y prevalencia de asma en niños y niñas. Después de concluir la iniciativa, parte de nuestro equipo en Calepa empezó a ver tendencias de contaminación en estos mapas para ver qué tanta segregación racial está correlacionada con la contaminación actual y las disparidades en salud. Creamos un mapa de historias, un mapa interactivo disponible en la página de equidad racial de la Agencia de Protección Ambiental del Estado de California, Calepa, y si no lo han visto, les invito a hacerlo. Y lo que descubrimos al analizar las tendencias de contaminación y salud es que las zonas donde había segregación en vivienda en las ciudades representadas con los puntos rojos
en el mapa tenían la mayor carga de contaminación y los peores resultados en salud en todas las ciudades a la fecha. Además, en estas tendencias por indicador, descubrimos que la constante de salud en 18 de los 20 indicadores de Cal Enviro Screen en contaminación del agua, del aire, plaguicidas, residuos tóxicos, es cierto en caso de asma, bajo peso al nacer y otras variables, entre ellas pobreza y desempleo. Estas colonias siguen teniendo segregación racial al día de hoy, como escucharán en los subgrupos hoy. Trátese de zonas rurales como el Valle Imperial y Kettleman City, o trátese de zonas urbanas en comunidades como Watts y Richmond, o Baby Hunters Point, o zonas de los pueblos indígenas como Clear Lake, donde tenemos a la banda Valley de Indios Pomo. Cierro esta introducción planteando una pregunta a todos y todas ustedes. ¿Qué significa esa historia para usted? Dedico un momento a leer las palabras que ven en pantalla, redactadas en la década de 1930 cuando se estaban construyendo las bases de nuestras colonias. Tal vez incomode a alguno de nosotros. Tal vez sea un choque y nos debe de incomodar. Esta es una parte horrenda de nuestra historia que se ha transmitido de generación en generación hasta llegar a nosotros. Y para quienes trabajamos para dependencias gubernamentales, federales, estatales o locales, vemos lo que hicieron las más dependencias hace 80 años. Hermanos, hermanas, es un recordatorio del sufrimiento y el dolor y la lucha contra acciones de gobierno para proteger a las comunidades. Representa una lucha generacional que en muchos casos se ha perdido. Y no se trataba solo de los mapas, estábamos hablando de millones de acciones por parte de millones de personas durante varias generaciones en todos los niveles de gobierno, coordinándose con empresas particulares para crear condiciones en las que la tez de tu piel es indicador de la calidad de la colonia en la que habitas. Y esa era la intención, literalmente es lo que quería lograr la segregación racial. La supremacía blanca era la política para usos de suelo y recursos en manos de comunidades blancas. Y no podemos creer la ilusión de que tomará menos que esa lucha para cambiar esta historia en la lucha por equidad racial. Ustedes no son responsables por las acciones de sus antecesores. Sin embargo, sí somos responsables por lo que hagamos hoy, sobre todo aquellos de ustedes que trabajan en el gobierno y aquellos de ustedes que tienen poder. Así que al escuchar el día de hoy, espero que reflexionen sobre esta pregunta. ¿Qué significa esta historia para usted? Creo que todos y todas debemos plantearnos qué debemos hacer para confrontar esa historia. Con ello, ahora les presento a Joaquín Esquivel, el presidente de la Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado de California. Ha estado en funciones de 2017. Previamente fue subsecretario para Políticas Hídricas Federales en la Agencia de Recursos Naturales, en la oficina del gobernador en Washington, D.C. Y previo a ello, trabajó para la oficina de la senadora Bárbara Boxer. Voy a dejar de compartir ahora mi pantalla. Y Joaquín, cuando esté listo, adelante. Muchísimas gracias, Kevin. Y de manera importante, les agradezco a todos y todas ustedes el dedicar el tiempo para estar aquí, para ser parte de esta conversación, este diálogo. Soy Joaquín Esquivel, dirijo la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos de California y tenemos a nuestro cargo la Administración de Derechos Hídricos, normas en materia de agua potable y tenemos una división de asistencia financiera y de manera importante tenemos 9 juntas regionales de control de la calidad del agua que junto con la Junta Estatal normamos el tema del agua en el estado de California. Tengo la gran fortuna de haber crecido en el este del Valle de Coachella, donde personalmente he visto las enormes disparidades que existen en nuestras comunidades. Y hoy estoy aquí antes que nada con humildad, como alguien que sabe que existen sesgos. Sé que no puedo hablar perfectamente respecto de los retos o inequidades raciales, pero sé que es importante abordar estos diálogos, así que es con gran humildad que me sumo a este diálogo con todos y todas ustedes, reconociendo, como dijo Kevin, que nosotros tenemos una responsabilidad personal por las condiciones que vemos en nuestra vida personal y en nuestra sociedad. Heredamos increíbles triunfos y cosas que debemos celebrar, pero también partes oscuras de nuestra historia que siguen perpetuándose. Habiendo nacido en 1982 de la generación millennial, crecí verdaderamente creyendo que estábamos en esta era post derechos civiles, donde estábamos cumpliendo.
con tanta de la promesa y del sueño de la era de derechos civiles, comunidades con acceso a agua limpia, aire limpio, que no estuviesen segregadas. La ley federal de derechos civiles y de agua limpia, que hoy pasamos por algo, exigieron reinvigoración y reinversión generacional en la causa, porque la inequidad racial continúa existiendo, persiste. Sabemos que siguen siendo ciertas y lo podemos ver en los datos y en la información. Veo el este del Valle de Coachella, donde yo me crié, y vemos algunas de las mayores disparidades en todo el país. Y a 30 minutos tenemos algunas de las comunidades más acaudaladas como Indian Wells, Palm Springs, Rancho Mirage, y vas a 30 minutos a Thermal Oasis, donde creció mi papá y donde trabajaban mis abuelos en los campos agrícolas, y las condiciones de vida y la falta de acceso a agua limpia, la falta de acceso a, a prosperidad económica incluso, sabiendo que el agua limpia es la base de cualquier economía próspera. Es horrendo, y el tener este tipo de disparidades en nuestro estado, ni qué decir de nuestro país, es algo que nos llega a sorprender a todos en ocasiones, creo. Cuando vemos los retos que colectivamente debemos abordar, como el cambio climático y la inequidad racial y las disparidades raciales, son sistémicas y a veces abrumador definir cómo abordarlas, pero creo que inicia con ese diálogo muy personal entre nosotros, para llegar a entender que nuestras comunidades enfrentan desigualdades e inequidades debido a políticas raciales sistémicas que se implementaron en el pasado. Y de nuevo, me crié aquí, soy de la generación milenial y crecí pensando que ya habíamos superado ese momento en nuestra sociedad en el que la raza verdaderamente determinaba nuestro futuro y temas como acceso a aire o agua limpia. Pero me doy cuenta que sigue siendo el caso. Así que aprecio enormemente el tiempo de todas y todos y su labor estando aquí para aprender y entender. Y de manera importante, comenzar a actuar y comenzar de manera similar a lo que vemos en los retos relacionados con el cambio climático, entender y comenzar a implementar soluciones en nuestras comunidades. Afortunadamente, la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos del Estado de California se está enfocando a saneamiento y agua potable. Tenemos el derecho humano al agua en el Estado de California en los últimos 2 años con el nuevo programa conocido como el Fondo para Agua Potable Asequible e inocua. Hemos cerrado esa brecha de acceso a agua limpia, porque sabemos que millones de californianos y californianas carecen de acceso a agua limpia. Y si vemos en un mapa la segregación en vivienda que ocurrió históricamente y qué comunidades tienen acceso a agua potable y no, vemos de nuevo un patrón muy intencional que surgió del pasado y que ha llevado a los retos que enfrentamos hoy en el presente. Y solo entendiendo esos temas y esos retos, podemos vigilar que no se perpetúen a futuro. Y creo que eso es lo esencial, lo clave aquí. Tenemos que llevar a cabo este diálogo, perdón, independiente de lo incómodo que sea para dependencias gubernamentales como la nuestra, hablar del tema de raza. Aún así sigue siendo crítico que lo hagamos, pero que ausente ese diálogo y ausentes proyectos como este proyecto de cartografía de la segregación en vivienda, no podríamos entender las condiciones que crearon esas inequidades para no perpetuarlas, para como instituciones y dependencias de gobierno ayudar a contribuir hacia un mejor mañana para nuestras comunidades. Y entiendo que hace 50 años la ley de agua limpia y la ley de especies en peligro de extinción se aprobaron en un momento en que la ley de derechos civiles era parte del diálogo, así que no puede separarse las metas que tenemos respecto de garantizar el acceso a agua limpia y aire limpio y las inequidades y disparidades raciales, que como sabemos fueron de nuevo, parte de un problema común. Y si vamos a tener soluciones en común, debemos aportarlo al diálogo. Así que de nuevo, gracias por acompañarnos, por ser parte del diálogo, por participar en él. Ahora quiero presentarles
a Betty Germa, perdón, de la Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado y que fue parte de este proyecto de prejuicio y segregación en vivienda y que ha trabajado en el programa de agua potable, asequible e inocua que intenta cerrar la brecha en nuestras comunidades en cuanto a acceso a aire limpio. De nuevo, muchísimas gracias y gracias. Y les recuerdo que llego a este diálogo con humildad, entendiendo que hay mucho por hacer, pero si podemos tener el diálogo correcto y reconocer que fueron políticas que de manera intencional se implementaron en nuestras comunidades y por ende necesitamos acciones intencionales para revertirlas, creo que juntos podremos seguir creando las comunidades que queremos ver a futuro. Porque se trata de los siguientes 50 años de nuestra labor. Y al adaptarnos al cambio climático y al responder a la crisis climática, también debemos abordar estas otras inequidades y conciliar estas otras diferencias que heredamos en el sistema y en nuestra sociedad para seguir creando algo mejor. Así que gracias de nuevo por su increíble atención y su labor y anticipo con muy buenos ojos el resto de este diálogo. Betty, un placer verla. Hola, gracias Joaquín. Si Kevin fuera tan amable de compartir las diapositivas otra vez, sería fabuloso. Mientras tanto, les daré una introducción a las sesiones en subgrupo que vamos a celebrar. Será una oportunidad para que todos y todas ustedes puedan participar con organizaciones de la comunidad que están haciendo labor de justicia ambiental de base en el estado de California, escucharlas y participar con ellas. Escogimos estos organismos para participar con nosotros porque queríamos que se escucharan esas voces de los líderes de la comunidad, de la gente de la comunidad, porque es la voz más importante que debemos escuchar. Así que de manera intencionada programamos estas sesiones en subgrupo. Los enlaces para acceder a los distintos subgrupos se les enviaron por correo electrónico y estaban también en la página de registro en Eventbrite. Vamos a tener 9 sesiones en subgrupo, como pueden ver en pantalla. Desde la zona de Los Ángeles hasta el norte de California, a Richmond, a San Francisco. Así que verdaderamente abordan la diversidad de problemáticas ambientales que existen en el estado de California. Van a tener 45 minutos para sesionar en sus subgrupos, una vez que escojan a cuál, y escucharán una presentación de una organización de la comunidad y tendrán oportunidad de dialogar y participar con la organización. En cada subgrupo tendremos al menos un representante de una organización comunitaria que está haciendo trabajo de base en California y les invitamos a sumarse a un subgrupo con una organización con lo que no hayan participado anteriormente, porque queremos que lo aprovechen como oportunidad para aprender algo nuevo y acercarse con una nueva comunidad y una nueva organización en el estado de California con la que no han tenido oportunidad anteriormente de participar para escuchar nuevas historias. Dicho lo anterior, les invito a sumarse a uno de los subgrupos y que tengan un excelente diálogo. Por último, para las 11:05 más tardar, debemos estar de vuelta en esta sala principal.